Aleluya, damos gloria al Señor, iglesia. Fuerte el aplauso al Señor. Él es bueno, para siempre su misericordia. Amén. Gloria sea al Señor. Vamos a estar compartiendo palabra del Señor. Y el título del mensaje para el día de hoy, gloria sea al Señor, escogidos para dar frutos. Amén. Dios se deleita en los frutos. Gloria sea al Señor. Tomen asiento. Gracias, Jesús. Qué lindo. Las situaciones pueden cambiar en nuestra vida de repente, así como hoy cambió el tiempo. En la mañana, como a las 5 de la mañana, no hacía tanto frío, estaba fresco, pero no hacía tanto. Pero de repente, entre las 9 de la mañana, las 10 de la mañana, el frío era intenso, era un frío muy fuerte, estaba muy nublado. Pero luego, llegando al mediodía y al atardecer, el sol empezó a brillar y empezó a cambiar la temperatura. Se empezó a poner más cálido. Y alguno dirá, ¿y qué tiene que ver eso, pastor? Tiene mucho que ver. Porque así como de repente los tiempos cambian, también puede cambiar algo en tu vida. Puede venir un tiempo de Dios, un tiempo, como decía el apóstol Pedro, un tiempo de refrigerio, un tiempo de restauración, un tiempo de libertad, un tiempo de paz. Y todos anhelamos ese tiempo. A veces batallamos con tiempos de dolor, de angustia, de tormenta en nuestras vidas. Pero Dios puede cambiar en un instante la situación. Gloria sea al Señor. Y cuando Dios cambia la situación de nuestras vidas, es porque Él está obrando. Y al obrar en nuestra vida, espera luego ver el resultado en nosotros. No me elegisteis vosotros a mí, dijo. ¿Escuchaste esa promesa, esa palabra? ¿Tú crees que tú elegiste ser cristiano? Tú elegiste ser evangélico. Elegiste ser parte de una iglesia. Elegiste... Y tú no sabías que desde antes de la creación del mundo ya Dios lo tenía determinado. Ya Dios te había escogido. Ya Dios te había llamado. Ya había un propósito sobre tu vida. Gloria sea al Señor. No me escogisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y ahí está la clave. Que somos elegidos por Él. Gloria sea al Señor. Con el propósito de que llevemos fruto. Para que vayáis y llevéis fruto. Y vuestro fruto permanezca. Dios no quiere frutos pasajeros, frutos momentáneos. De repente te ven bien y el otro día estás mal. De repente te ven que estás bendecido y bendecís a los demás y de repente ya no estás ni bendecido ni quieres bendecir a nadie. No. Dios quiere que lleves fruto y que ese fruto sea permanente. Y miren la promesa de ese fruto permanente. Cuando nuestro fruto permanece, dice, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Él os lo dé. Dale un aplauso a esa palabra. Gloria sea al Señor. Dios quiere, gloria sea al Señor, otorgarnos todas las cosas. Pero Dios espera ver frutos. Vamos al capítulo 15 del Evangelio según San Juan. Y Jesús revela a los discípulos cómo trabaja con sus hijos, el propósito. Y dice Juan capítulo 15, versículo 1, yo soy la vid verdadera. La vid
verdadera. Recuerdo hace muchos años, cuando yo era chico, fui a un viñedo en Catamarca. Era maravilloso, porque ese viñedo se veían la vid, las plantas. Era todo un lugar amplio, grande, y por el piso, hermanos, corría abundante agua corriendo, un tanto así de agua cristalina corría. Esa agua alimentaba ese viñedo y miraba las uvas grandes colgando. Gloria sea al Señor. Jesús es la vid verdadera y de Él fluye abundante agua viva para que nuestro fruto sea abundante. Gloria sea al Señor. Cuando no hay fluir de esa agua viva, nuestro fruto corre riesgo. Es por eso que necesitamos ir continuamente a la fuente. Gloria sea al Señor. Jesús es la fuente, Jesús es la vid, Jesús es la vida. Yo soy la vid verdadera y mi Padre. Miren cuál es el trabajo del Padre. Mi Padre es el labrador. Dios el Padre trabaja en nosotros labrando. Un labrador se encarga de recoger el fruto. El labrador se encarga de podar la planta. Se encarga de sacar lo que no sirve de la planta. Se encarga de regar la planta para que dé aún más fruto. Gloria sea al Señor. El trabajo del Padre es el ser el labrador. Dice el versículo 2: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. ¿Cómo puede ser que se puede estar en Cristo y no llevar fruto? Sin embargo, sucede. Porque dentro de la obra de Dios, todos pretendemos, creemos y decimos que estamos en Cristo, gloria sea al Señor. Pero Cristo nos hace entender, Jesús nos hace entender que no todos estamos absorbiendo, vamos a decir, mamando de esa vid, de esa savia. Gloria sea al Señor. Somos frutos que estamos, pero no todos estamos continuamente recibiendo de la savia que nos da la fuerza, que nos da, gloria sea al Señor, el vigor para que seamos frutos productivos. Gloria sea al Señor. No todos. Dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. ¿Quién lo quitará? El labrador. Gloria sea al Señor. Dios el Padre, el labrador, quita cuando no damos fruto. Y eso a mí me da temor de Dios. Eso a mí me da temor de Dios. Porque Dios ha invertido tanto en nosotros. ¿Sabe lo que invirtió Dios el Padre? Invirtió lo más valioso que Él tenía: su propio Hijo. Lo dio y lo entregó por nosotros para que tengamos vida eterna. Y luego de entregar a su Hijo, nos dio luego su maravilloso Espíritu para que esté con nosotros para siempre, dice el Señor. O sea, ¿invirtió Dios? Invirtió muchísimo. Invirtió. Dios se dio a sí mismo. Y nosotros le ponemos peros a Dios. ¿Sí? Le ponemos peros a Dios. No somos capaces de congregarnos quizás, aunque sea una vez por semana, algunos. Hay gente que pone en excusa, y no porque se hace tarde, pastor, no porque está haciendo frío. Sí, hace frío. Pero ¿qué le quedaría a los cristianos que viven en Siberia? No se congregarían nunca. O en el sur, en la Patagonia. ¿Qué les quedaría?
No, pastor, pero hace tanto calor. Y los que viven en Ecuador, en República Dominicana, lugares en Brasil, al norte de Brasil, lugares donde dice que hay 2 estaciones, invierno e infierno. Porque el invierno es un verano y el verano, Dios mío. Pero se congregan, buscan a Dios. Somos la generación, dijo alguien, del aire acondicionado. Porque si hay calefacción y hay aire acondicionado, estamos cómodos y adoramos a Dios y nos deleitamos. Pero los discípulos no tenían ni aire acondicionado, ni tenían calefacción, ni siquiera ventilador. ¿Quién duerme sin ventilador hoy en día? No podríamos dormir, ¿verdad? En el verano abrasador, nosotros sin ventilador nos sofocaríamos. Sin embargo, los antiguos no tenían ventilador. No tenían ventilador. Y vivían. Gloria sea al Señor. No había tabletas de Fuji. Y se aguantaban los mosquitos. Entonces muchas veces creemos que realmente hacemos grandes cosas y grandes sacrificios para Dios. Y Dios nos da todas las comodidades porque damos gloria a Dios por los hermanos, las hermanas que han donado, por ejemplo, las estufas, el hermano que donó el aire acondicionado. Gloria sea al Señor. El hecho que tenemos ventilador, lo pongo como un ejemplo a esto. Las comodidades que podemos tener en la casa del Señor. Damos gracias a Dios por eso. Son una bendición. Pero antiguamente los creyentes no lo tenían. Ustedes saben que cuando los creyentes se reunían para adorar a Dios, ni siquiera existía el desodorante. Y ahí estaban todos reunidos. Se ríe, él decía. Pero piensa esto. Quizás no se bañaban todos los días. Quizás Jesús no tenía tan buen olor. Caminaba kilómetros y kilómetros bajo el sol buscando las almas. Gloria sea al Señor. Pero somos la generación que buscamos siempre la comodidad. Y no digo que esté mal, pero consideremos, hermanos, gloria sea al Señor, lo que los demás ponían como principal en su vida. No les importaba la incomodidad, el olor, el calor, el frío. Solamente había un anhelo en su corazón: Jesús. Ese era el anhelo. Y ese era el fruto que Dios buscaba. Que el anhelo del corazón del ser humano sea Jesús. Alguien dijo que si el apóstol Pablo tuviera una oficina, hubiera tenido una oficina, en la pared de la oficina de él colgarían pero montones de títulos académicos, diplomas, porque él tenía mucho conocimiento, mucho sacrificio en Dios, muchas cosas había hecho para Dios. Pero él consideraba todas esas cosas como basura con tal de ganar a Cristo. Todo reconocimiento, todo logro, todo premio terrenal, él lo consideraba nada con tal de ganar a Cristo. Gloria sea al Señor. Dios está buscando fruto y somos escogidos por Dios para llevar fruto. Gloria sea al Señor. Ahora, ¿qué es el fruto? ¿Qué es el fruto? Cuando hablamos de fruto nosotros y vamos a la verdulería, vemos las delicias. ¿Cuál es la fruta que más te gusta? A algunos les gusta la manzana, a otros banana, por el potasio. Es deliciosa, se hace licuado.
La frutilla es deliciosa, es cara. El kiwi, las uvas. Todos nos deleitamos con los frutos y deseamos tener en nuestra mesa siempre frutos. Pero los frutos tienen un alto precio. No abundan. En lo económico tienen un alto precio. Gloria sea al Señor. Los frutos espirituales también conllevan un alto precio. El fruto espiritual se obtiene a través del sacrificio. Porque no podemos dar fruto a Dios si nosotros no nos ponemos como sacrificio vivo delante de Él, muriendo a nosotros mismos, muriendo a veces a nuestros deseos, muriendo a veces a nuestras razones. Dios exige que nosotros muramos. Jesús dijo, porque si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo. Queda solito. Un granito de trigo. ¿Podrás alimentar a alguien con un granito de trigo? ¿Qué será? Un granito de trigo. Si ese granito no quiere morir, queda solo y no sirve para nada, no va a poder alimentar a una multitud. Pero si el grano de trigo cae a tierra y muere, llevará mucho fruto, dice. Para poder dar fruto, para poder ser realmente, gloria sea al Señor, rentables para Dios, tenemos que morir. Y no es sencillo. No es fácil negarnos a nosotros mismos. No es fácil crucificar esta carne, que es nuestro mayor enemigo. No el diablo, nuestra carne. Gloria sea al Señor. En el versículo 3, Jesús continúa diciendo, luego de decir que el pámpano que no lleva fruto, el labrador lo quitará, y al que lleva fruto lo limpiará, dice, para que lleve más fruto. Dios trabaja en nosotros. El que tiene fruto, Dios lo limpia más para que siga llevando fruto. Pero luego dice en el versículo 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Por eso es necesario oír palabra de Dios. Por eso es necesario venir a la iglesia. Gloria sea al Señor. Me da pena cuando hay personas que invitamos a las iglesias y ponen excusas. Y no se dan cuenta que al no venir a la casa de Dios, le impiden a Dios que los limpie. Ah, pero pastor, pero yo escucho predicaciones en mi casa. Sí, pero te has puesto en una zona de confort. Porque para ir al trabajo tú sales de tu casa para obtener el fruto para tus hijos, el alimento. Te sacrificas, te levantas temprano, vas, trabajas, te esfuerzas, le dedicas 8, 9, 10, 12 horas al trabajo. Te sacrificas para obtener ese fruto, que es un fruto para esta vida terrenal nomás. Pero el fruto que Dios desarrolla en nosotros es un fruto para vida eterna. Gloria sea al Señor. Pero hoy en día, hermanos, las mentes, y no solamente las de la gente del mundo, sino las de muchos cristianos, las mentes están cegadas. Cegadas por el mundo, cegadas por los entretenimientos, cegadas por la carne. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Jesús le dice a sus discípulos que fielmente los siguen. Pero luego el Señor advierte: permaneced en mí. Muchachos, les está diciendo, este es un mandamiento: permaneced en mí y yo en vosotros. Permanezcas ustedes en mí y hagan que yo permanezca en ustedes.
¿De qué manera? Buscándole, sometiéndonos a Dios. La manera de poder resistir al diablo y que el diablo no nos tenga en esclavitud, no nos tenga cautivo, dice la Biblia, es sometiéndonos a Dios. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y de vosotros huirá. Curioso, ¿no? Que no dice someteos a Dios y Dios les sacará el diablo de encima. No. Primero, a través del sometimiento adquirimos la capacidad y la fuerza para nosotros mismos, en el nombre de Jesús, podamos resistir al diablo y el diablo huya. Mucha gente que no tiene conocimiento sobre la guerra espiritual, incluso pastores, ministros, que no creen mucho en la guerra espiritual, se basan en un pasaje que dice en una de las epístolas de Juan, que dicen que el maligno no puede tocarnos. Y ciertamente, hermanos, cuando estamos en el Espíritu, no puede tocarnos el maligno. Pero no todo cristiano vive en el Espíritu. ¿Cuántos cristianos de una congregación viven en el Espíritu? ¿El 50%? Ojalá. Qué lindo sería que el 50% de una congregación vivieran en el Espíritu. ¿Qué iglesia sería? Quizás el 40%, el 30%, el 20% o el 10%. Quizás una sola persona vive en el Espíritu, o quizás ninguno. Es necesario en este tiempo entender que debemos someternos a Dios aún más. Porque el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y una de las cosas que el diablo, a él le resulta repulsivo, a él le da asco, es la persona que da fruto para Dios. Porque lo que para Dios es deleitoso, para el diablo es repugnante. Y lo que para Dios es abominable, para el diablo es delicioso. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, no es tu religión, no es lo bueno que seas. Ah, pastor, yo soy bueno, yo no hago mal a nadie, yo no le deseo el mal a nadie, yo hago el bien a quien puedo. Tú estás fabricándote tus frutos con tu autosuficiencia, pero para Dios no es suficiente. Aleluya. Ser bueno no es suficiente. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Todos los que he escuchado que se excusan, que no vienen a la iglesia y que prefieren buscar a Dios en sus hogares, en realidad no llevan fruto. Creen que están haciendo lo correcto. Pero Jesús da una advertencia. Porque cuando no estamos del lado de Cristo, aunque no estemos contra Cristo, si no nos ponemos del lado de Él, automáticamente estamos contra Él. No podemos tener una posición neutra en el Evangelio. Ser simplemente un congregante y nada más. No estar activado en la obra, simplemente venir a la iglesia, escuchar palabra de Dios, ir y volver. No podemos ser neutros, porque Jesús dijo: el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Qué quiere decir el Señor? Está llamando a que cada discípulo dé fruto. El que conmigo no recoge, ¿saben qué dice el Señor? Termina desparramando, aunque no lo sepa. Y el que no es conmigo, contra mí es.
aunque no esté contra mí directamente, al no estar conmigo, comprometido, sacrificado, entregado, sometido, el que no esté así es contra mí. Gloria sea al Señor. Es por eso que el Señor era tan estricto con las iglesias de Asia, las 7 iglesias, con Tiatira, con Pérgamo, con Éfeso, con la Odisea, con Filadelfia, con Sardis. Y a cada iglesia le marcaba lo bueno, pero también el Señor era estricto y le marcaba lo malo. ¿Para qué? Para que sean libres de lo malo, para que no se pierdan. Retén lo que tienes, decía una de las iglesias, para que ninguno tome tu corona. A otro le decía, porque no eres ni frío ni caliente, ojalá fueras frío o caliente, pero te volviste tibio y te vomitaré de mi boca. A otro le dijo, yo he visto tu esfuerzo, tu arduo trabajo, todo lo que has hecho, tu sacrificio, pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Ya no tienes el entusiasmo, ni la dedicación, ni el sacrificio que hacías antes, ya no lo haces. Perdiste tu primer amor. Por tanto, arrepiéntete, dice Dios. Entonces Dios amonesta. A uno le dijo fuerte, le dijo, no he hallado tus obras perfectas delante de mí. Entonces tenemos que comprender, hermanos, que así como las iglesias estaban, estamos muchos de nosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid. Lo vuelve a decir el Señor. Entiéndanlo. Yo soy la vid. Vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Mucho. Porque es una ley espiritual. Porque es una promesa de Dios. Porque Dios espera que en nosotros haya permanencia, comunión, fidelidad, lealtad, continuidad, crecimiento, sometimiento a Él. A veces nos sometemos a Dios un ratito y luego queremos hacer lo que nosotros queremos. Un día estoy todo entregado al Señor y al otro día hago lo que yo quiero. Dios no quiere eso. Me hace acordar a un hermano que pasaba adelante en una iglesia, tocado por el Espíritu, y agarraba su atado de cigarrillo y lo hacía añico y lo tiraba ahí delante del altar. Renuncio a esto, Señor, renuncio a esta basura. Y lloraba. Iba su hijito chiquito y agarraba el paquete de cigarrillos y se lo traía de nuevo al papá. A veces el cristiano hace eso. Señor, renuncio, entrego esto. ¿Se acuerdan la historia del indio toro sentado? Cuando ese predicador en el viejo oeste predicaba con poder y con autoridad y la gente era tocada y estaba ahí el cacique toro sentado. Y fue tan tocado por el mensaje que pasó adelante y entregó su hacha. Toro sentado entrega el hacha a Jesucristo. Y volvía a su lugar a seguir escuchando el mensaje. Y el mensaje era poderoso. El mensaje traía convicción de pecado. Nuevamente Toro sentado pasa con su pipa de la paz. Toro sentado entrega la pipa de la paz a Jesucristo. Oh, qué grande Toro sentado. Qué bueno Toro sentado. Pero para Dios no era suficiente. El mensaje era tan poderoso. Las lágrimas corrían por Toro sentado. Y viene con lo más preciado que era para él, su caballo.
y trae el caballo adelante de la plataforma. Toro sentado entrega su caballo a Jesucristo. Y llegó un momento que Toro sentado se quebró. Y al fin pasa adelante y dice: Toro sentado se entrega a Jesucristo. Aleluya, gloria sea al Señor. Hay muchos toros sentados dentro de la iglesia. Hay muchos toros sentados. Le entregan parte al Señor. Le entrego esto, aquello, pero no se entregan ellos. Hay áreas de nuestra vida que no le hemos rendido al Señor todavía. Y Dios las está pidiendo. Gloria sea al Señor. Él sigue obrando en nosotros. Y Él sigue rompiendo las cadenas que nos atan, pero para eso debemos continuar adelante. Debemos perseverar, debemos crecer, debemos avanzar. No podemos retroceder. El que retrocediere, dice el Señor, no agradará a mi alma. Y todo retroceso, hermano, trae juicio. Trae juicio. Si avanzando como vienes la estás pasando mal porque hay pruebas, hay tribulaciones, te digo que si retrocedes le vas a pasar peor. Hay que avanzar. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. No van a poder hacer nada, no van a lograr nada sin mí. Solamente tendrán religión. Y no permanecer en mí, dice el Señor, trae graves consecuencias. El versículo 6 lo aclara: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. ¿Quién lo echará fuera? ¿El diablo? No, el labrador. ¿Quién es el labrador? El Padre. Dios nos da un tiempo. Hay una escritura, gloria sea al Señor, en este momento no la tengo, en la cual el Señor le responde a un sirviente, le dice que desarraigue una planta que no da fruto. Gloria sea al Señor. Está en Lucas, la parábola de la higuera estéril. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Viene el tiempo cuando Dios exige fruto de nosotros. Y esto a mí me da temor de Dios. ¿Cómo están mis frutos? Los frutos del pastor Luis Romero delante de Dios. Gloria sea al Señor. Pero tranquilo, no seas juez del pastor Luis Romero, que también tú tienes que dar fruto. Todos tenemos que dar fruto. Y dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Está inutilizándola porque está gastando los nutrientes que podrían recibir otra planta que me daría fruto. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces, el viñador, respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Gloria sea al Señor. A veces me pregunto y digo: ¿cómo hay tantos cristianos que se han apartado, pero hace años, y viven como si no hubieran conocido nunca a Dios? Es que tuvieron su tiempo para dar fruto y no quisieron. No quisieron. Tenían grandes llamados,
tenían unción algunos de ellos, dones impresionantes, se movían en lo sobrenatural, pero amaron el pecado y dejaron de estar en Cristo, y Cristo dejó de estar en ellos. Porque cuando nos volvemos rebeldes a Dios, nos apartamos de Él. Nos apartamos de Él. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Inevitablemente, quien es apartado de la savia viva del Señor Jesús, se seca. Ya no tiene deseos de ir a la iglesia. Siempre tiene una excusa. Siempre tiene otras cosas más importantes que el servicio y la adoración al Señor. Algunos ponen como excusa, no, porque en esa iglesia a mí no me... Pero ¿cuántas iglesias hay? Si no estás de acuerdo con esa iglesia, busca otra. Miren, hermano, a mí me pasó en mi juventud estar mal, decaído espiritualmente, cuando se cerró mi iglesia porque mi pastor cayó. Yo no me quedé conforme con eso y empecé a buscar dónde congregarme. Me acuerdo de Silvia. ¿Te acordás, Silvia? Y vos estabas ciega, de tus ojos no veías, pero tu alma no hallaba descanso hasta no encontrar una iglesia, ¿verdad? Y cuánta gente con la vista 20/20 y no van a la iglesia, ni buscan una donde congregarse. Es que nuestra alma, gloria sea al Señor, clama por Él. Cuando a Jesús le dieron la espalda muchos de sus discípulos, llegó a tener 72 discípulos, 70 discípulos, 58 lo dejaron. Cuando le dice, lo mira a los otros discípulos, los otros 12, les dice, ¿vosotros me dejaréis también? Pedro le dice, Señor, ¿a dónde vamos a ir? ¿Qué será de mi vida sin ti, Señor? ¿Qué sería de mí sin Él? ¿Dónde estaría yo? Si no fuera por Él, hermano, yo estaría muerto, yo estaría en el cementerio. Mi cuerpo, mi alma. Dios mío, ¿a dónde iremos? Señor, tú tienes palabra de vida eterna. Aleluya, dale un aplauso al Señor. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, dice la Escritura, y se secará. Y los recogen. Llega el tiempo que se termina el tiempo. Llega el tiempo que los recogen. El otro día hablaba yo de alguien que yo conocí cuando yo comencé en el Evangelio. Era un familiar de una persona que de vez en cuando viene acá. Tenía un llamado evangelístico poderoso. Dios lo iba a usar en gran manera, pero su debilidad, hermanos, por las mujeres lo arrastró de manera que nunca pudo desarrollar su ministerio. Y sin embargo Dios lo esperó, años y años y años. Y murió ahora de anciano. Y cuando nos presentemos delante de Dios, después de haber sido comisionados, haber sido llamados, haber recibido la responsabilidad, recibir los dones y los talentos para trabajar, y llega el tiempo que se nos acaba el tiempo y estamos delante de Dios, ¿qué le diremos si no trajimos el fruto que Dios esperaba? ¿De qué nos disfrazamos? ¿De qué te disfraza? ¿Qué excusa le pondremos a Dios? Por ahí están los que dicen, no, la salvación no se pierde, porque si la salvación se perdiera, entonces estamos diciendo que Dios está mintiendo y que Dios no tiene el poder para salvarnos. Ellos se justifican echando toda su responsabilidad en Dios. No,
Hay una responsabilidad que nos corresponde a nosotros, no a Dios. Y es la de obedecer. Es la de obedecer. Muchos hacen sacrificios y hasta ponen abundantes ofrendas. Hay pastores que no critican eso porque para ellos no les conviene criticar la ofrenda. Pero dar abundante ofrenda y no obedecer no te sirve de nada. A Dios no lo podés comprar con dinero. No lo podés comprar con dinero. Traigan los diezmos, la primicia, la ofrenda. Si no obedecemos, nos vamos al infierno. Gloria sea al Señor. Dios no quiere tu bolsillo, quiere todo tu corazón. Es que Dios es inteligente. Si tiene tu corazón, tiene tu bolsillo. Pero hay muchos que le ofrecen el bolsillo a Dios, pero no quieren ofrecerle el corazón. No, el corazón no. Yo hago lo que a mí me gusta, Señor. Ten misericordia, Señor. Se secará, dice, los que son echados fuera, y los recogen. ¿Quiénes los recogen? Los ángeles. Y los echan en el fuego y arden. Miren, hermanos, como hablábamos hace un rato, hay corrientes teológicas. Y los que creen que la salvación no se pierde, ¿saben lo que esta palabra cómo la tuercen? Y veo ahí la voz de Satanás. No, dice, lo que quiere decir esta palabra es que al secarse, la misericordia de Dios los recogerá y los echará en el fuego del Espíritu Santo para que ardan en el Espíritu. Hermano, no está diciendo eso. Está hablando del que no permanece en Él, que se va a secar literalmente, espiritualmente. Y que no va a dar el fruto. Pero vieron, hermanos, cómo el diablo es un teólogo, ¿sabían ustedes? Es un teólogo. Es maestro en Biblia, pero en Biblia distorsionada. En Biblia transgiversada. Es un maestro en Biblia, pero un maestro de la mentira, no de la Biblia verdadera. Entonces busca pasajes bíblicos y trata de justificar pecados. Hoy en día vemos que para muchos líderes religiosos buscan pasajes bíblicos que justifiquen el divorcio y casarse de nuevo. No, porque no quiere decir acá la Biblia de que Dios no permite. Si es por causa de fornicación que el cónyuge fornicó, da libertad al inocente de poder hacer un nuevo matrimonio. ¿Dónde dice eso? ¿Dónde aclara eso? No dice eso la Escritura. Ahora están, miren ustedes, cómo el diablo trastorna las mentes. Dicen que el rey David y Jonatán eran homosexuales. Entonces ahora están justificando, y pastor, estaba escuchándolo otra vez, un pastor mismo declaró su amor por otro cristiano y lo llamó su esposo. Esto es hoy en día. El pecado ha entrado tan grande en los líderes. Un pastor, un hombre grande, su mujer estaba enferma de cáncer. Su hijo estaba casado. Entonces su nuera se ofreció cuidarla a la esposa del pastor, su nuera, porque estaba con el cáncer muy avanzado. El hijo de este pastor estaba trabajando en la milicia. Entonces estaba mucho tiempo fuera de casa. ¿Qué sucedió? La esposa del pastor falleció, pero se creó entre el pastor y su nuera un vínculo muy grande, a tal punto que el matrimonio de su hijo con su nuera empezó a andar mal. Y cuando el hijo le pidió al padre consejo a su padre, ¿saben lo que le dijo el padre? Divorciate de ella. Y se divorció. ¿Para qué? Su padre se casó con la mujer de su hijo.
y es pastor. Eso provocó un escándalo terrible en la iglesia. Muchos se fueron de la iglesia, otros permanecieron. Pero miren hasta qué punto, hermano, están pasando las cosas dentro del pueblo de Dios. Pero el juicio de Dios ya empezó a ser enviado a las iglesias. Porque la Biblia dice que primero el juicio de Dios comienza por su casa. Entonces vemos que pastores están muriendo, pero pastores renombrados, conocidos, ungidos, que hacían grandes prodigios, milagros y grandes profecías, han sido cortados de cuajo. Temamos, hermanos, temamos, porque ninguno de nosotros, ni yo ni nadie, estamos libres. Cuidémonos. Cuidemos esta salvación tan grande, dice el libro de Hebreos. Porque si descuidáramos esta salvación tan grande, ya no nos queda esperanza. Cuidemos. Y miren lo que dice el Señor. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Escuchen bien, dice el Señor. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, el Señor les está diciendo, les voy a mostrar, les voy a dar una promesa para que vean que vale la pena permanecer en mí y vale la pena guardar mi palabra. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis. Todo lo que queréis y os será hecho. Tampoco debemos transgiversar esas palabras. Hay gente que agarraba y le pedía al Señor sacarse la lotería. No, que esperen sentado. Espera sentado porque te vas a cansar. No. La Biblia dice que si oramos conforme a la voluntad de Dios, tenemos las cosas que le hayamos pedido. Toda oración debe ser conforme a la voluntad de Dios. Porque Dios jamás va a contestar para pecado. ¿Vieron cuando David ora contra los enemigos? Que les vaya mal, dice. Que el juicio de Dios venga. Que su oración sea para pecado. ¿Vieron que hay una palabra que dice eso? Personas torcidas. Oran, pero para que Dios los bendiga para pecar. ¿Qué decía Santiago? Almas adúlteras, pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Pero si pedimos conforme a la voluntad de Dios, tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre. Que Dios se glorifica en otorgar, en dar victoria, en dar bendición, en dar libertad, en dar sanidad. Dios se glorifica. ¿Cómo no va a responder Dios? Dios sí va a responder. Se tardará mi Padre, dice, en responder a sus hijos que claman de día y de noche. Os digo que no se tardará. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Y esta palabra nos da a entender que es nuestra responsabilidad permanecer en el amor de Jesús, en la gracia de Dios. Es nuestra responsabilidad, no de Él. Porque Él ya nos dio su amor. Él ya se brindó a nosotros. Él prometió estar y está, pero nosotros tenemos que permanecer en Él. Es nuestra responsabilidad. Y lo añade en el versículo 10, y con esto terminamos. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Quiere decir que si no los guardamos, ¿qué pasa? Nos salimos del amor de Dios, de la gracia de Dios. No, pero Dios nos ama. Dios ama a los que están en el infierno también. Pero están en el infierno. Porque los que han
recibido revelaciones del Señor, que el Señor Jesús descienda al infierno, lo ven a Jesús llorar por las almas que están en el infierno, pero Jesús no los va a sacar del infierno, sino en el día del juicio final. Los ama, pero ya perdieron su salvación. Para permanecer en el amor, que es la gracia de Dios, la salvación, tenemos que guardar sus mandamientos. Porque Jesús lo dijo: el que no es conmigo, muchachos, está contra mí. Y yo lo amo, pero está contra mí. Y el que está contra mí no va a entrar al reino de los cielos. ¿Cómo alguien que está contra Cristo con sus hechos, aunque dice amar a Jesús, con sus hechos está contra Cristo, cómo va a entrar al cielo? No entra. Permaneceréis en mi amor si guardaréis mis mandamientos, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Jesús mismo se da como ejemplo. Mi Padre me ama, pero yo cuido ese amor permaneciendo en los mandamientos de mi Padre. Si realmente amamos al Señor, debemos forzarnos más. Luis, tenés que forzarte más. Ponte tú. Tenemos que forzarnos más. Esa es la parte que nos corresponde. Gloria sea al Señor. Que Dios te bendiga, y deseo que este mensaje pueda despertar en muchos un deseo renovado de permanecer en el amor de Dios, de permanecer en obediencia al Señor, de que si habías dejado de sacrificarte para Él, de someterte a Él, empieces nuevamente a hacerlo, porque mientras hay vida hay esperanza. Y la misericordia de Dios es la extensión de la vida. Si tenemos vida, dice la Biblia, nuevas son sus misericordias cada mañana. Cada mañana que Dios te da es una extensión de su misericordia, pero las mañanas se terminarán. Se terminará. Entonces tenemos que aprovechar este tiempo. Este es el tiempo de hoy. Este es el día de salvación. Si oyere hoy su voz, dice, no endurezcáis vuestro corazón. He aquí hoy, ahora, el día de salvación. Vamos a cerrar los ojos y hablar con el Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos toda la gloria, la honra y la alabanza. Señor, entendemos por tu palabra, Dios mío, que debemos, Señor, presentarnos delante de ti con fruto agradable, con fruto abundante. Y eso no lo podemos hacer con nuestras fuerzas. No depende de nuestro sacrificio en sí, sino de que nos sometamos totalmente para que tu obra en nosotros produzca en nuestras vidas esos frutos. El que permanece en mí, este lleva mucho fruto, dice tu palabra. Señor, ayúdanos a permanecer en ti, porque yo por mí mismo no puedo. Yo por mí mismo no puedo. Lo intento y no lo logro. Te necesito, Jesús. Te necesito, Señor. Necesito que me ayudes, Señor, para poder ser libre y poder dar fruto agradable a ti. Iglesia, dile al Señor: Señor, yo te necesito. Adoramos su nombre, gloria sea al nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, Jesús. Gloria a tu nombre. Sí, Señor. Gracias, Jesús. Gracias por pasar por alto mi pasado, mis pecados, Sí, Señor. tanto egoísmo. Aleluya. A pesar de todo, nunca me has dejado. Todavía estás conmigo. No me has dejado de amar. Dile al Señor: Espíritu Santo, sé el alfarero, yo seré el barro.
pasar por alto mi pasado, mis pecados, tanto egoísmo. A pesar de todo nunca me has dejado, todavía estás conmigo, no me has dejado de amar. Espíritu Santo, sé el alfarero, Sí, mi rey, yo seré el barro. Dile, y transfórmame. Me rindo, me rindo. Espíritu Santo, me rindo. Ven, transfórmame el corazón. Yo no puedo cambiar, yo no puedo cambiar. Ven, transfórmame el corazón. Me rindo ante ti. Yo no puedo cambiar. Espíritu Santo, me rindo. Ven, transfórmame el corazón. Yo no puedo Me rindo ante ti. yo no puedo cambiar. Yo no puedo cambiar. Espíritu Santo, me rindo. Me rindo. Espíritu Santo, me rindo. Ven, transfórmame el corazón. Señor. Yo no puedo cambiar, yo no puedo cambiar. Espíritu Santo,